En este trabajo vamos a hablar del conflicto árabe-israelí. En las últimas semanas se han avivado las llamas del conflicto árabe-israelí. Este problema no es reciente, por eso es importante establecer el contexto y volver en el tiempo. También hay que recalcar que aunque es un conflicto complejo, tiene sus raíces en dos factores. El primero es la religión y el factor histórico, y el segundo es que Israel es utilizado como un arma de Estados Unidos para poder ejercer poder en el Medio Oriente. Pero bueno, primero comencemos con un poco de historia para entender el contexto. Después de la caída del Imperio Romano, Inglaterra tomó el control de Palestina. En ese tiempo había no era Israel, eran judíos que empezaron a llegar a Palestina. Desde ese entonces ambos clamaban el territorio que cubre Jerusalén como, como suyo, porque tiene gran significado religioso para ambos. Con el paso del tiempo, más población judía fue llegando a Palestina gracias al Holocausto, y eso empezó a crear conflicto con la población árabe, llegando al punto donde también el gobierno de Inglaterra creía que había un gran problema. Después, para solucionar este problema, las Naciones Unidas decidieron dividir a Palestina en dos: un territorio árabe y un territorio judío, dejando a Jerusalén como una tierra de nadie, convirtiéndolo en una ciudad internacional. Cuando se hizo esta resolución, los líderes del pueblo árabe no estaban de acuerdo. Sin embargo, los líderes del pueblo judío sí estaban de acuerdo y siguieron con la resolución de poder establecerse como Estado. Una vez que se venció el plazo de que Inglaterra podía permanecer ahí como el gobierno de Palestina y estos se fueron, Israel declaró su independencia y también Palestina. Pero Israel sí tenía el reconocimiento de las Naciones Unidas, es decir, que tenía reconocimiento de varios países, y sin embargo Palestina no era reconocido, su reconocimiento era muy limitado, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Después, el conflicto el conflicto estaba, pero se hizo más grande cuando Israel decidió invadir el canal de Suez con la ayuda de las fuerzas de Inglaterra y Francia. Esto debido a que Egipto decidió nacionalizar el canal de Suez, y hacer esto limitaban el control que tenían de esa área, que era muy importante para el comercio internacional. Sin embargo, pues se tuvieron que llegar a acuerdos para que el problema no más, pero el problema no estaba solucionado. Bueno, después se firmó el tratado de Oslo. Se firmó el tratado de Oslo, donde se acordaba la paz entre Palestina e Israel, pero fracasó. Después, en 2006, el grupo palestino Hamas ganó las elecciones, lo que provocó tensiones políticas en el área. Durante ese tiempo, la tensión nunca cesó. Y aunque no había ataques tan fuertes como anteriormente, seguían habiendo muertes de ambos lados. En 2017 hubo otra tensiones cuando el expresidente Donald Trump declaró invada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso fue como un statement político
de que Israel era el soberano de esa tierra. Entonces eso creó mucha tensión. Y lamentablemente hace 2 semanas Israel atacó a una mezquita muy importante llamada Al-Aqsa, y gracias a esto el grupo Hamas, que no había hecho ningún ataque en mucho tiempo, más o menos desde el 2014, atacó. Esto pues en respuesta de que obviamente atacaron uno de sus lugares sagrados. Y en respuesta a que los Hamas atacaron, Israel también atacó. En este conflicto que pasó hace 2 semanas, más de 200 personas murieron, muchos fueron daños colaterales, muchos estaban involucrados, pero aún así son muertes que se pudieron haber evitado. Parte de los factores causantes del problema, bueno, pues uno es el conflicto, bueno, el factor religioso histórico, y pues bueno, ambos tienen grupos radicales religiosos. Por parte de Israel está el grupo sionista, y por la parte pues de los árabes hay varios grupos islamistas. Los Hamas declararon que no son un grupo radical, que no odian a los judíos, es más un grupo pues de liberación de Palestina. Y bueno, ambos tienen ideas muy radicales. Los sionistas se ven a sí mismos como los definidores del Estado judío, por lo cual se vuelven muy estrictos al momento de negociar con los árabes, y los grupos islamitas radicales se creen de la idea de liberar los territorios santos, que también son santos para ellos, de los judíos, lo cual fomenta al odio hacia los judíos, que pues al mismo tiempo es parte del conflicto que existe. Y bueno, también podemos mencionar que este conflicto pues comenzó desde hace mucho tiempo, cuando Abraham, como está en la Biblia, tuvo 2 hijos, uno que era hijo de una esclava y su hijo legítimo. Los árabes dicen que quien recibió la bendición de Abraham de su padre fue Ismael, el hijo de la esclava, y de ahí viene la línea árabe. Y pues los judíos creen que quien recibió la bendición fue Isaac, y pues de ese lado es la rama judía, y al final de cuentas pues los fundamentos de la religión son la misma, son parecidos, el Dios es el mismo. Sin embargo, pues desde ese entonces, desde que pues existen decisiones divididas de quién recibió la bendición del Padre, pues está ese conflicto y ese odio entre los pueblos. También, bueno, pues cabe recalcar que Israel ha violentado los derechos humanos de su población palestina. Entre las cosas que han hecho, pues es controlar la movilidad en el territorio dentro, y tanto para salir del territorio limitan su educación y sus oportunidades laborales, y restringen su agua potable y electricidad, que eso es claramente una violación a los derechos humanos. Entonces también pues tenemos ese factor, ¿no? Que los árabes se sienten atacados por los judíos, y sí lo están siendo, entonces obviamente se sienten en la necesidad de devolver esos ataques, se están defendiendo de lo que los judíos les están haciendo. Entonces, bueno, eso pues es parte del problema, del conflicto que hay. Y pues no hay que olvidar que Israel es un arma de Estados Unidos en el Medio Oriente. Al final de cuentas, ¿cómo podemos explicar que Israel, siendo un estado que no tiene tanto territorio en comparación de sus vecinos árabes,
que no tiene tanta población, tantos recursos como sus vecinos árabes, tenga tanto poder militar, tenga tanto poder, tenga su economía tan estable, pues es simplemente porque Estados Unidos lo respalda. Estados Unidos de que es en defensa personal y de que ellos tienen su derecho soberano de defenderse. Sin embargo, está más que claro que el apoyo que Estados Unidos tiene hacia el Oriente, porque, pues bueno, se sabe que la Liga Árabe es quien tiene también, bueno, tiene poder ahí, tienen mucho poder porque son los dueños del petróleo. Entonces Estados Unidos tiene que buscar alguna forma de estar ahí y que ellos no se llevaran tanto el poder. Sin embargo, esta búsqueda por el poder, estas ganas de ejercer el control, pues causan muchos daños colaterales que al final de cuentas son las vidas de muchas vidas inocentes de los dos lados, tanto del lado judío como del lado árabe. Y pues a como va, no parece tener fin el problema, el conflicto, y todo se debe a la codicia, más allá que la religión, más allá del problema religioso, está el poder de la codicia de Estados Unidos por ejercer control en el área, y pues que claro, pues han utilizado la religión como excusa para poder seguir peleando. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.